Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. En el día de hoy vamos a continuar con las clases de control predictivo y vamos a continuar con el video pasado. En el video pasado vimos cómo o en qué consistían las restricciones en el MPC. En este video vamos a ver entonces cómo es la implementación en MATLAB para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo implementar el código. Mi nombre es Sergio Castaño y bienvenidos entonces a la clase del día de hoy. Ya habíamos visto entonces en qué consistía las restricciones en el MPC. Aquí en la página hablo un poco sobre lo que vimos en el video pasado del problema sin restricción y el problema con restricciones, y que teníamos vimos diferentes tipos de restricciones. Vimos la restricción en el incremento de la acción de control, vimos la restricción en la señal de control, restricción en la salida, restricción de sobreimpulso, un comportamiento monotónico y restricción terminal. Aquí en la página entonces les dejé el código que vamos a comenzar a estudiar para más o menos ver entonces un ejemplo de implementación de las restricciones del MPC. Aquí lo tengo entonces en MATLAB. Es un código. Inicialmente limpiamos variables, limpiamos todo y creo un menú. En el menú vamos a poder escoger los diferentes tipos de restricciones sobre el control. Para este ejemplo voy a utilizar una planta. Aquí es una planta de segundo orden. Podemos ver que voy a limpiar aquí GPS. Es una planta de segundo orden y ella tiene un comportamiento de una onda senoidal. Es un proceso o tiene una dinámica senoidal. Entonces, si yo por ejemplo le aplico un estímulo del tipo escalón a esa planta, vamos a ver que ella va a presentar un comportamiento sinusoidal. Aquí lo podemos ver. Tiene una frecuencia bastante alta. Simplemente puedo darle un zoom a una parte y podemos ver que ella tiene un comportamiento del tipo senoidal. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro proceso y a este proceso vamos a aplicarle el control predictivo con varias de las restricciones que vimos en la clase pasada. Básicamente el código es exactamente el mismo código para el control GPC que vimos en la sección de GPC. No cambian absolutamente nada. La única diferencia es el cálculo de la ley de control, que ahora el cálculo vaya a tener en cuenta las restricciones del problema. Para este proceso entonces escojo un horizonte de predicción de 11 y escojo un lambda, el parámetro de ponderación, igual a 50. De resto todo el proceso viene siendo lo mismo. Aquí de pronto quiero recalcar algo, y es que en el código del GPC o en el video del GPC, para el cálculo de los controles pasados, que es el vector de los controles pasados, yo cambié esta parte del código, la actualicé, ahora está más general. En el video del GPC el cálculo de los controles pasados estaba muy hecha solo como para esos tres ejemplos que vimos en el GPC. Ahora yo le hice una modificación al cálculo de los vectores pasados, quedó mucho más corto y creo yo que ya está un poco más general para cualquier tipo de procesos. Es simplemente que le den un vistazo a esa parte. Vamos entonces rápidamente con el control por restricciones. Aquí tiene exactamente lo mismo. Comenzamos el loop de control. Aquí tenemos la salida de la planta Y sub m, que viene dado por el vector B, o sea el numerador de la planta, y el vector A, que es el denominador de la planta. Esto obviamente en tiempo discreto, o sea que
si tenemos que la planta en discreto es una planta, aquí la tenemos de segundo orden, entonces B tendría dos términos, que es B1 y B2, o sea, aquí vemos B1 y B2, y que el denominador tendría tres términos. Entonces nosotros siempre comenzamos desde A2 y A3, aquí está A2 y A3. Amigos, nuevamente esto es lo mismo que ya vimos en el video pasado, y vamos a ir directamente donde es que empieza la diferencia. La diferencia empieza aquí en el cálculo de la ley de control con las restricciones. Para las restricciones yo utilicé una sentencia switch. Aquí hago el switch con esta variable res. Si vemos que res aquí encima, donde escogemos el menú, en la variable res se guarda el número del menú que hayamos seleccionado. Así entonces, aquí nos encontramos para el caso número 1, el caso en que tengamos una restricción en el incremento del control. Para este caso, como teníamos en la página, restricción en el incremento de la acción de control, debíamos llegar a esta representación, que es una matriz de entidad. Debajo es la misma matriz de entidad negativa, delta de U, por el vector del incremento máximo, y debajo por el vector del incremento mínimo. Entonces creamos la matriz de identidad, que tiene la misma longitud que NU, y colocamos el vector de incrementos máximos y el vector de incrementos mínimos, que serían estos dos vectores de aquí. Entonces yo voy a decir que mi incremento máximo va a ser de 0.5 y mi incremento mínimo de menos 0.5. Así entonces creo la matriz A, que sería I y menos identidad. Creo esta matriz y creo mi matriz B, que sería el vector de incrementos máximos y el vector de incrementos mínimos, que sería esta matriz. Así hallamos H y F0 como tal y cual como lo habíamos visto en el video pasado, que H equivale a G traspuesto por Q delta por G más Q lambda, y F es el vector de respuestas libres menos la referencia traspuesto por Q delta por G. Estos son ya datos que nosotros tenemos, es simplemente calcularlos. Y ahora utilizamos entonces el Quad Pro que veníamos usando, que ya sabemos que en el video del GPS yo les expliqué cómo utilizar el Quad Pro. Simplemente el Quad Pro recibe como parámetros de entrada el H, el FO, recibe la matriz A y la matriz B. Estos dos primeros parámetros es para cuando yo tengo una restricción aquí, una restricción de desigualdad. En el caso que fuera una restricción de igualdad, irían en estos otros dos campos que yo los tengo vacíos, y esos hacen alusión a esta restricción de igualdad. En este caso, como el incremento de control es una restricción de desigualdad, únicamente los coloco en estos dos campos. Así, él va a realizar el cálculo, va a hallar cuál cumple las restricciones y va a arrojar un valor en X. Ese X, la primera posición de ese X, va a ser nuestro incremento de control. Así él ya va a terminar aquí todos estos casos porque solo se metió el primero. Y vuelve y calcula entonces la ley de control, que ya sabemos que la ley de control es U de K-1 más el incremento de control. Y nuevamente actualiza pues los vectores. Esto ya lo vimos en el video pasado, no lo voy a explicar. Y vamos a ver entonces cómo es que funciona. Le damos play, aquí sale el menú. Entonces veamos inicialmente el caso sin restricciones, o sea, como lo hemos venido haciendo en todos los videos pasados. Si le damos clic ahí en sin restricciones, él va a tener este comportamiento. Entonces aquí tenemos la ley de control en azul y acá tenemos la respuesta del sistema.
vamos a hacerle aquí un zoom in a los incrementos de control. Sabemos que este es un caso sin restricciones. Acá hagámosle un zoom grande. Vemos por ejemplo que el incremento de control en este caso es más o menos de 0.1, así de primerazo, ¿cierto? Él está teniendo un incremento grande de 0.1, después tiene un incremento más pequeño y sus incrementos van decreciendo, pero vemos entonces que tiene un incremento de 0.1. Si recordábamos, vamos a cerrar aquí. Aquí en el ejemplo le colocamos, en el caso 1, le colocamos que ahora le vamos a poner una restricción que lo máximo que pueda incrementar es 0.05 y que lo mínimo que pueda decrementar es menos 0.05. Vamos a darle play y entonces vamos a darle clic a la restricción en el aumento de control. Él debe cumplir con esa restricción. Él empieza entonces, aquí observamos, a calcular con el Quad Pro y vamos a tener una respuesta totalmente diferente. Vamos a ampliar y vamos a darle aquí un zoom in. Vamos a mirar los incrementos que tuvo el controlador. Y vemos que efectivamente ya él no tiene ese incremento inicial de 0.1, sino que ya está cumpliendo, que solo puede tener un incremento máximo de 0.5. Entonces vemos que él al comienzo, los primeros incrementos de control, casi que todos estos primeros incrementos, tienen un incremento de 0.5. Y obviamente la respuesta pues va a tener una dinámica un poco más lenta, dado que yo le estoy limitando el incremento de control. Vamos a ver el segundo caso, el segundo para cuando yo tenga una restricción en la salida. Vamos a ver entonces aquí la restricción en la señal de control. En la restricción de la señal de control tenemos que debemos cumplir la siguiente restricción: una matriz triangular t y menos t menor o igual al vector de u máximos menos el vector de controles pasados y menos el vector de u mínimos más el vector de controles pasados. Así entonces primero creamos la matriz triangular con el parámetro trio. Si vemos aquí entonces creamos tria, que sería la matriz triangular, que es esta. Es la matriz de unos triangular. Creamos un vector de unos, que en este caso lo llamé t, y ese vector de unos va a multiplicar nuestras acciones de control pasadas. Creamos la señal de control máximo, en este caso va a ser de 1,5 y lo colocamos aquí en umax, que es v, que es 1,5 por un vector de unos, y el vector de u mínimos, que en este caso yo dije que vamos a tener una acción de control mínima de 0. Y por último entonces simplemente creamos las dos matrices, la matriz A, que es trian y menos trian, que es esto, menor o igual a la matriz B, que es el u máximo, menos el vector de controles pasados, y lo mismo el controles pasados menos el vector de u mínimos. Calculamos h y f de 0 de la misma forma y calculamos la ley de control con el Quad Pro. Le damos entonces simular y vemos aquí entonces que la restricción en la señal de control nos va a dar la siguiente respuesta. Vemos entonces que en este caso, como coloqué un escalón de 4, un escalón grande, vemos que la restricción solo llega hasta 1,5. entonces vemos que él intenta llevar la variable pero no llega. Así entonces aquí ya cambia la referencia, ya una referencia donde él ya puede llegar, y vemos que entonces él puede controlar adecuadamente nuevamente el proceso. Únicamente él no pudo llegar a la referencia de 4, dado que como le tenemos una limitación de 1,5, él solo llega hasta ese máximo, ya que nosotros lo restringimos, y por eso es que él no consigue llevar la variable en el escalón del 4. Vamos rápidamente entonces aquí la restricción en la salida. Para la restricción en la salida, como tenemos aquí en la página, debemos llevarla a esta representación, una matriz con G y menos G, y una matriz
con el vector de y máximos menos el vector libre y el vector de menos y mínimos más el vector libre. Entonces, como vector máximo voy a colocar que la salida máxima sea 3.2 y calculo el vector y máximo simplemente multiplicado por un vector de unos, y el vector mínimo va a ser también un vector de unos, en este caso multiplicados por 0, que yo dije que como salida mínima sea 0. Así entonces calculo el vector A, que ya vimos es g menos g, y el vector B, que es y máximo menos el vector libre, y abajo el vector libre menos y mínimo. Calculamos la ley de control con el quad pro, que va a ser nuevamente la primera posición de x. Entonces veamos cómo funciona la restricción en la salida. Aquí él está calculando entonces la restricción en la salida y obtenemos la siguiente representación. La variable consigue entonces alcanzar casi todos los set points, y nuevamente el set point del 4 no lo alcanza. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos que va a tener una restricción en la salida en 3.2. entonces él ya sabe que él no puede pasar de 3.2 y por eso él se queda ahí en el máximo, porque él quiere llegar, pero como sabe o como le colocamos una restricción, él solo llega hasta el y máximo. Entonces vemos aquí cómo se cumple esa restricción de salida. Vamos a ver entonces la restricción del sobreimpulso. Restricción sobre impulso. Inicialmente veamos el caso nuevamente sin restricciones, que era este. Vemos que él en casi todos los escalones él tiene un leve sobreimpulso. Aquí por ejemplo tiene este leve sobreimpulso, se pasa y vuelve y tiene aquí, y ya él después como que se estabiliza. Entonces la idea con la restricción es evitar que él tenga estos sobreimpulsos, o sea que se pase de la referencia. Para el caso del sobreimpulso es un caso O. Entonces quiere decir que cuando la y es menor a la referencia o cuando la y es mayor que la referencia. Para ese caso entonces voy a utilizar una variable auxiliar que la voy a llamar como R1. R1 me va a dar el signo o la dirección de la referencia. Entonces pregunto si la referencia, en este caso mi referencia es llamada como R, pregunto si la referencia actual en la posición K actual es mayor que mi referencia pasada, o sea la referencia que tenía en un instante pasado. Quiere decir que me acabaron de aplicar una referencia ascendente, una referencia creciente. Entonces yo digo que esta variable R1 la voy a colocar como un 1 positivo. Por otro lado, si la referencia actual es menor que la referencia pasada, quiere decir que me acabaron de colocar una referencia decreciente. Entonces la variable R1 la voy a colocar como -1, le voy a poner el símbolo -1. Por último, si la referencia actual se mantiene igual a la referencia pasada, quiere decir que no han habido cambios de referencia. Entonces manténgame la R1 tal cual como está. Así entonces calculo la referencia, que va a ser simplemente un vector de unos por el signo de por la referencia, que es como está aquí el vector por la referencia. En este caso aquí yo lo llamo como W de K, y voy a calcular el vector A. Simplemente el vector A va a ser la matriz G multiplicado por el signo. Si es una referencia positiva, entonces va a ser simplemente por el signo +1, o si es una referencia negativa va a ser -1, o sea que si fuera una referencia negativa esto va a ser -G. Calculo entonces el vector B, que simplemente es la referencia menos el vector libre, y vemos que ellos están multiplicados por R1, que R1 va a cambiar dependiendo, se va a poner positivo o negativo dependiendo si la referencia es positiva o si la referencia es negativa. Nuevamente calculamos el H y el F0 y la ley de control utilizando el quad pro. Así vemos entonces que la restricción del sobreimpulso debe cumplir que no tenga ningún sobreimpulso. Vemos aquí entonces que él sube y llega y no tiene sobreimpulso ninguno. Aquí la misma cosa, vemos que él sube y no tiene ningún sobreimpulso. Vemos aquí una cosa curiosa que hace parte de la próxima restricción que vamos a ver, que él cuando empieza a subir, por ejemplo él sube, llega aquí hasta la referencia, no sobrepasa porque tiene la restricción, ella baja un poquito,
vuelve y sube y no la pasan, nuevamente vuelve y baja y vuelve y sube. Entonces vemos que tiene un comportamiento sube, baja y por fin se estabiliza. La próxima restricción se llama una restricción de comportamiento monotónico, y el comportamiento monotónico es que ella o tenga un comportamiento siempre creciente o un comportamiento siempre decreciente. Si es un comportamiento siempre creciente, ella no puede bajar, por ejemplo, como pasa aquí, que aquí baja un poquito, sino que ella debe llegar hasta la referencia sin bajar en ningún momento. Y si fuera un comportamiento monotónicamente decreciente, ella debe bajar y nunca debe subir, como aquí, que en este caso que subió un poquito y volvió a bajar. Entonces vamos a ver la restricción monotónica. Para la restricción monotónica o comportamiento monotónica se debe cumplir esta restricción y debemos llegar a la siguiente representación de la restricción. Esto ya lo vimos en la presentación del video de las restricciones. Entonces simplemente en la restricción monotónica vamos a calcular ese vector G0, que es simplemente el mismo vector G, solo que sin la última línea, sin la última fila, perdón. Y nuevamente calculamos si la referencia es positiva o creciente, si la referencia es decreciente o si la referencia pues no hubo ningún cambio, se mantuvo igual. Así calculamos el vector A, que es G menos G0, y está influenciada por la referencia, es positiva o negativa dependiendo si la referencia es creciente o decreciente, que es esta resta aquí, G menos G0, y multiplicado por y de k menos la primera posición del vector libre. Entonces vemos aquí que es y de k menos la primera posición del vector libre, y aquí vemos que es el vector libre desde 1 hasta el vector libre desde el fin menos 1. Entonces aquí colocamos lo mismo, el vector libre desde 1 hasta el fin menos 1 menos el vector libre desde 2 hasta el fin, como vemos aquí, vector libre desde 2 hasta el fin. Entonces así que configurada la restricción monotónica, calculamos nuevamente con el Quad Pro y vemos entonces la restricción monotónica. Él está calculando y nuevamente entonces vemos aquí la respuesta. Él también es muy parecida a la restricción sin sobreimpulso, él no va a tener sobreimpulso, y la diferencia es que miremos que ella solo, si es una referencia positiva, solo va a crecer. En este caso también una referencia positiva solo va a crecer, ella no va a bajar en ningún momento como pasaba en la restricción del sobreimpulso. Siempre tiene un comportamiento monotónico, en este caso monotónico creciente, y en este caso tiene un comportamiento monotónico decreciente. Amigos, con esto entonces acabamos el video del día de hoy. Recordando entonces más nuevamente que el código es exactamente el mismo que vimos en el video del GPC parte 3. Aquí en la página, al final de la página les dejo el código de implementación. Aquí lo pueden ustedes copiar y utilizar y mejorar y experimentar otras restricciones. En el MPC hay un montón de restricciones más, yo solo vi algunas o solo abordé algunas en mi página. Nuevamente les dejo la invitación abierta para que visiten la página Control Automático Educación, que ahí es donde van a encontrar todos los códigos. En este caso el MPC está en la sección de control predictivo, restricciones en el MPC. Nuevamente mi nombre es Sergio Castaño, los invito entonces a que le den un me gusta a la página de Facebook y obviamente también que se suscriban al canal de YouTube. Así que no siendo nada más por el día de hoy, muchas gracias por ver el video, denle me gusta, compartan y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz día.